El tema de la obesidad es una barbaridad, que vemos que además que estamos normalizando el sobrepeso. Pero si la gente supiera que los ultraprocesados causan un montón de enfermedades, entre las cuales está el cáncer. Sí, porque se llaman preparados listos ñam, ¿no? Sí, preparados listos ñam, porque yo trabajaba en la seguridad social y no podía ejercer de la manera que a mí me apetecía, ¿no? Y hay mucha gente pues que cree todavía que eso es un método que puede hacer que los niños no ganen bien peso, que no crezcan bien, que se atraganten. Cuanto más descalzo vaya, mejor. Para mí es el único superalimento que existe. Es que realmente no es que sea un alimento, es que es un fluido vivo. Pero bueno, que al final esto es un balance y son más los beneficios que los riesgos. El problema que vemos con las pantallas es pues retrasos del lenguaje muy importantes. El sueño, sobre todo de los bebés, es muy... Bienvenidos a un episodio más de Listen to Inspire. Hoy estamos con Laura. Bienvenida, Laura. Bienvenidos vosotros a mi clínica. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que ya es tradición en nuestros episodios. ¿Quién es Laura y dónde estamos? Pues bueno, Laura es una chica de aquí de Villarreal. Bueno, una chica, señorita. Y soy pediatra, tengo una clínica aquí en Villarreal y además del servicio de pediatría pues hay varios servicios también relacionados con la infancia. Pues hay psicología, hay logopedia, hay fisio, pues eso, para dar un abordaje integral, ¿no? a la infancia y también a la maternidad, porque también la psicóloga, por ejemplo, también atiende a mamás. Y bueno, pues ahí también tenemos una asesora de lactancia. Entonces, pues entre todas intentamos, pues eso, ayudar a las familias, ¿no? Y hablando de estas familias a las que intentáis ayudar, ¿cuál dirías, Laura, que es el error más común que cometen los padres en tema de salud de sus hijos? Pues el error, los padres cometemos todos muchos errores al final, ¿no? Porque nadie nace enseñado, ¿no? A ser padre y madre. Pero sí que te diría, por lo que veo yo en el día a día y que es un tema además que me interesa mucho, ¿no? El tema igual de la alimentación, que sí que muchas veces se cree que por ser niños pueden comer, pues eso, mucho azúcar, ultraprocesados, comer mal, y creo que es una variable que veo bastante también como madre en los parques, fuera del cole. No solo aquí, por todas partes. Sí, luego pues si estoy viajando pues veo lo que comen los niños, ¿no? O en el supermercado que compran. Y es un poco a lo mejor pues eso, la alimentación, porque también pues bueno, el marketing no ayuda mucho, ¿no? Los anuncios en la tele, los programas infantiles, los canales infantiles, toda la publicidad que hay pues de eso, de comida que no es saludable. Luego pues el marketing de pues vas al súper con los peques, ¿no? Y pues todo los yogures de la patrulla canina, luego las galletitas de dinosaurio, no sé qué. Entonces, pues bueno, no ayuda mucho el entorno, ¿no? Y muchas familias piensan, bueno, son niños, no pasa nada, todos hemos comido mal de pequeños, ¿no? Un poco, yo creo que igual es ese el error más frecuente. Más común. ¿Y crees que hay algún alimento o algo que se consume mucho de niño y que es un error dárselo a un niño? Porque yo, por ejemplo, me viene a la mente los zumos, ¿no? Cuando eras pequeño era lo típico, pues el zumo para merendar, Cierto, para almorzar, sí, eso tiene azúcar, vamos, a tutiplén. Yo misma, de pequeña, en la comida y en la cena bebía zumo de piña. Y claro, mis padres, pues bueno, pensaban pues que tenía muchas vitaminas, ¿no? Que era muy saludable y realmente, pues bueno, un zumo de estos ultraprocesados, pues bueno, pues solo es un pico de glucosa súper alto, ¿no? Que conlleva pues muchos problemas y caries y pues eso, que no nos favorecen nada. ¿Y cómo dirías, Laura, por ejemplo, que ha evolucionado todo esto? Bueno, tú como pediatra, imagino que a lo mejor lo ves mucho más claro. Desde que nosotros éramos pequeños, o tú éramos pequeños, que tampoco nos llevamos tantos años, a día de hoy, ¿cómo ha evolucionado todo esto? Estamos igual, estancados, no ha cambiado nada. La pediatría, ¿quieres decir? Pues sí que es verdad que, bueno, que yo creo que ha habido un cambio, sobre todo en el sentido de que hay muchas más mujeres ahora que se dedican a la pediatría, porque, bueno, las carreras de medicina ahora, si vais a un acto de graduación,
el 85%, 90% son mujeres. Y antes sí que es verdad que había muchos más hombres ejerciendo de pediatras, ¿no? Y de médicos. Y también era una manera de atender a los pacientes más paternalista, ¿no? Más de yo soy un poco jerarquía, ¿no? Yo soy el doctor, tú eres la madre y tal, y tú tienes que hacer caso a lo que yo diga. Lo que tú opines me da un poco igual, ¿no? Y pues eso, y lo que estás haciendo está mal, y mucho reñir también, se reñía mucho, ¿no? A las mujeres, pues eso, se les quitó un poco también de poder, desde el punto de vista, pues eso, ya un poco del feminismo, ¿no? Ahí ya entramos en un tema un poco... En otro melón. En otro melón, ¿no? De, pues eso, pues que si la fórmula era mejor que el pecho, que pues la manera de parir también, por ejemplo, pues cómoda para el hombre tumbado, ¿no? En vez de pues favorecer el movimiento, que es más mejor para la mujer, ¿no? Para parir. Pues eso, un poco ese paternalismo pues ha ido ya cambiando. Yo creo que también, pues eso, porque hay más mujeres que se dedican a la medicina, ¿no? Y toda esta orientación, y se le está dando también más poder, pues eso, a las mujeres como madres, y pues que está muy bien que ellas se informen también y que vayan buscando información. Ahora hay muchísima información en redes y eso también ha cambiado mucho, claro, la manera de ejercer la pediatría. Y vienen mamás que saben mucho, que están muy informadas. Incluso te diría que algunas mamás, bueno, no sé si habéis oído la polémica de Cristina Pedroche. Algo leímos que había dicho... Que había cambiado no sé cuántas veces de pediatra porque había ido a algún pediatra y el pediatra le había dicho, tu leche no es buena. Pero es que esa frase de tu leche no es buena, yo aquí me lo dicen prácticamente todas las semanas alguna madre, siempre, de que algún pediatra o enfermero de pediatría les ha dicho pues que tu leche no es buena, que tu leche no alimenta al niño y cosas así, frases pues eso, un poco desactualizadas. Y claro, si son madres que están bien informadas y que se han leído sus libros de lactancia, ¿no? Y cosas así, pues bueno, pues cuando alguien les dice eso, ¿no? O que el baby led weaning es malo, por ejemplo, que es ¿El qué? el baby led weaning es un método de alimentación en el que los niños comen a base de trozos. Que ya no les damos la papillita y tal, sino que es el niño el que va comiendo trocitos. No, igual habéis visto algún vídeo de... Me pilla totalmente por sorpresa, la fuera de verdad. juego. Pues eso, comen trozos y se lo llevan ellos a la boca y el niño es el que se alimenta, y eso pues se ha visto pues que a nivel motriz es muy bueno para los niños y que pues les ayuda a que luego acepten mejor toda la alimentación y coman mejor. Y hay mucha gente pues que cree todavía que eso es un método que puede hacer que los niños no ganen bien peso, que no crezcan bien, que se atraganten. Entonces, pues eso, algunos profesionales sanitarios todavía les dicen este tipo de cosas a las madres y las madres saben pues que eso no es verdad, ¿no? O el calzado barefoot también, que también hay mucho profesional sanitario que todavía dice no, que el zapato tiene que ser rígido, que tiene que cogerte bien el pie, la caña del pie, y bueno, ahora se ha visto que es mejor que simule ir descalzo, ¿no? Para pues todo, la propiocepción, desarrollo musculoesquelético de los pies, de las piernas, de todo, vamos, que es mucho mejor. Entonces, claro, vienen muchas familias que están muy informadas, gracias por eso también a las redes sociales, ¿no? Y que, pues eso, que a veces hay algunos profesionales que todavía no están muy actualizados y que bueno, eso, bueno, también en otro melón es que en el mundo de la pediatría también hay mucho profesional ejerciendo que no es pediatra realmente, que son médicos de familia y a veces pues todavía no han recibido la suficiente formación, o igual algunos son pediatras pero llevan muchos años trabajando, ¿no? Y pues ya pues estos temas así más actuales pues no se pierden un poco. Y un poco abriendo melones, porque has abierto varios, que iremos tratando a lo largo de esta charla. El tema de la lactancia, ¿qué consideras que es lo mejor desde tu experiencia y tus estudios? ¿El dar de pecho o un sustitutivo? ¿O depende del caso? Pues a ver, por suerte hoy en día tenemos sustitutivos, ¿no? Que es la leche artificial, que en los casos de que una madre no quiera, porque es totalmente respetable, es una decisión de la madre al fin y al cabo, pero siempre como profesionales debemos informar pues, de los beneficios de la lactancia. Realmente sí que es cierto pues eso, que la lactancia tiene muchísimos beneficios. Para mí es el único superalimento que existe y bueno,
es que realmente no es que sea un alimento, es que es un fluido vivo que va cambiando a lo largo de las horas del día. Su composición va cambiando también según el bebé va creciendo. Si tú tienes un bebé prematuro, la leche que creas es diferente a la de cuando tu bebé tiene 1 año, o sea que la composición de la leche va variando. También varía si tu bebé está enfermo, tiene más anticuerpos. Entonces, realmente eso es un fluido vivo cambiante que tiene millones de bacterias para nuestra microbiota intestinal, oligosacáridos que hacen también pues eso, de comidita para nuestra microbiota, factores de crecimiento a nivel cerebral que pueden hacer mejorar el neurodesarrollo de los peques, luego anticuerpos, pues, defensas, o sea que es eso, que es un componente que realmente es difícil de imitar, ¿no? Claro. Es muy difícil. Pero bueno, por suerte sí que cada vez tenemos leches de fórmula que están mejor para esos casos en los que una mamá no quiere o no ha podido. Siempre, a ver, realmente todas como mamíferas tenemos la capacidad de dar pecho. Sí que es verdad que a veces hay algunos problemas, ¿no?, médicos de la mamá o algún problemita del bebé que puede hacer que se dificulte más, pero eso siempre es muy importante estar bien informadas, ¿no?, y buscar ayuda profesional a gente que sepa del tema. Claro, porque a veces, pues bueno, sí que vemos casos de mamás que han querido intentarlo, pero a lo mejor se han esperado mucho con sus problemas y al final aquello deriva en una situación que al final es insostenible, tanto para la madre psicológicamente como para el bebé, porque a lo mejor no gana suficiente peso y va mal la cosa. Entonces, siempre que tengamos algún problema, si queremos dar pecho, pues pedir ayuda a tiempo y a profesionales que sepan de verdad, claro. ¿Y crees que hay alguna edad máxima de dar la lactancia a un niño, dar de pecho? Porque yo conozco casos a lo mejor que el niño tiene 2 años y se sigue dando... Y yo desconozco totalmente. Entonces del niño y de la madre, Laura. Claro. Realmente la OMS dice que es dar pecho hasta que la madre y el niño quieran, ¿no? Y como mínimo hasta los 2 años. Mínimo. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Como mínimo, lo ideal hasta los 2 años o hasta que la mamá y bebé quieran. Yo, por ejemplo, mi hijo pequeño tiene 3 años y 3 meses y sigue tomando pecho. Y mi hijo mayor se destetó con 3 años. O sea que yo realmente llevo 6 años y medio dando pecho. O sea, y bueno, no es algo tampoco tan extraño. No sé si conocéis al famoso jugador de fútbol del Betis, que es tan gracioso. ¿Cómo se llama? Joaquín le dieron pecho hasta los 7 años. Hostia. Sí. Y bueno, eso, que hay casos así que son más... Nos parece raro, ¿no? Pero cada vez vemos más mamás que amamantan, pues eso, de manera prolongada realmente, que es la lactancia materna prolongada. Pero bueno, la edad de destete natural, pues eso, depende de los estudios, pero vamos, que se puede amamantar hasta los 7 años, por lo menos, y está claro que ya no son tomas tan frecuentes, ¿no? Es algo más pues, puntual. Pero bueno, sí. Y mientras tanto, pues le vas dando beneficios al niño, ¿no? Exacto. ¿Y alguna vez te ha pasado, Laura, que tú has dado alguna recomendación a algún padre, a los padres, si ellos han sido reticentes a lo que tú les estás diciendo o no han opinado igual que tú, pese a tú ser la profesional? ¿Cómo has lidiado con ese conflicto? Sí que es cierto que a mí me ha pasado poco esa situación, por suerte. Pero sí que pues, de vez en cuando pues, te encuentras con alguna de estas situaciones. Te diría que lo más frecuente en estos casos suele ser el tema vacunas. Porque sí que, pues eso, igual a raíz también de la época COVID, con todo esto del tema de la vacuna, que es, pues la gente tuvo un poco de miedo, ¿no?, por los efectos adversos, tal. Sí que pues cada vez vemos más personas que tienen miedo a la vacunación, cuando realmente se nos olvida que gracias a la vacunación se han erradicado muchas enfermedades. Porque, claro, son enfermedades que ya no nos acordamos. Están obsoletas, claro. No hemos vivido y entonces pensamos, pues bueno, pues ¿para qué? Pero sí que es importante, pues eso, seguir la vacunación y yo pues siempre intentar informar, ¿no?, a las familias de los beneficios que puede aportar, ¿no?, y los efectos secundarios que pueden haber también. Claro, evidentemente. Pero bueno, que al final esto es un balance y son más los beneficios que los riesgos. Entonces siempre informar y desde el respeto y bueno, al final cada uno
es libre, puede ¿no? hacer lo Claro, que quiera, exacto. claro. Yo son mis consejos, ¿no? Claro. Luego cada uno pues que haga lo que quiera, claro. Y porque, claro, hay enfermedades que con la vacuna se pueden erradicar, pero hay otras, a lo mejor, que con vacunas, que no existe la vacuna, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay alguna enfermedad que no se le está dando la importancia que se le debería dar en los niños? A mí se me viene, por ejemplo, a la mente el tema de pantallas. Se me viene también, por ejemplo, el tema de obesidad. Sí. Entonces, ¿tú crees que existe algún problema más grave a lo mejor que estos dos? ¿O consideras que estos son muy graves y no está dando la importancia? Sí, son temas bastante que vemos muchísimo. Vamos, el tema de la obesidad es una barbaridad. Hay datos que dicen pues, que, según el estudio Aladino, que es un estudio que se hizo aquí en España, ¿no? En escolares, que el 23% de los niños españoles tienen sobrepeso y el 17% obesidad. O sea que si sumas, casi es lo mismo que los niños con, claro, con normopeso y delgados, ¿no? Si los sumas, es casi la mitad. Entonces, pues eso, sí que es un tema que el tema obesidad es un tema que vemos que, además que estamos normalizando el sobrepeso un poco también, porque sí que vemos familias que, es que el niño está muy delgado, vengo a que lo peses, y luego lo pesas y dicen, no, el niño está normal, está perfecto. Y luego ves niños que tienen sobrepeso, bueno, en el estudio este también decía que 9 de cada 10 padres que su hijo tiene sobrepeso veían al niño con un peso normal, 9 de cada 10, y 4 de cada 10 con obesidad también lo veían normal. Entonces, claro, a veces sí que me ha pasado eso de decir, no, es que tu hijo tiene sobrepeso tal, y decirme, no, yo a mi hijo lo veo normal, yo creo que es así, es fuerte. Claro. O de hueso ancho, ¿no? Eso es algo que se suele decir bastante también. Pero sí, está claro que hay constituciones, ¿no? Hay gente pues que es más delgadita, ¿no? Constituciones más pues eso, más robustas. Pero, claro, el índice de masa corporal al final siempre nos indica, ¿no? Pues es un marcador que nos sirve para detectar sobrepeso y obesidad y que tenemos que hacerle caso también, claro. ¿Y qué opinas, por ejemplo, qué consejo darías, Laura, a los padres porque a día de hoy yo me doy cuenta, en mi entorno, por ejemplo, que cada vez se utilizan tabletas digitales a edades más tempranas. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? ¿Qué tips das o a qué edad tú crees que se debería empezar a estimular ese tipo de...? Pues sí, la verdad es que estamos en una verdadera crisis importante con este tema. Sí. Es un tema bastante complicado porque al final los padres están enganchados también a las pantallas. Exacto. Entonces, y es complicado pues al final cuando el niño ve que el padre está todo el día mirando el móvil, ¿no? Claro. Que un padre me lo decía ayer, es que el niño está obsesionado con el teléfono, nada más despertarse va a la mesita a coger el teléfono porque ve que nosotros cogemos el teléfono y que lo quiere, ¿no? Claro, sí, claro, al final si nosotros lo usamos mucho, pues a ellos les genera interés también. Y al final el problema que vemos con las pantallas es pues retrasos del lenguaje muy importantes, ¿no? Porque se exponen a bebés ya desde muy pequeñitos a pantallas, ¿no? Y eso al final hace que el niño esté focalizado en eso y no en el entorno. Y entonces, claro, para que un niño aprenda a hablar, ¿qué necesita? Pues vernos a nosotros hablar, ¿no? La boca, el escucharnos, repetirnos, escucharnos, ver cómo nos movemos, ¿no? Y eso pues en una pantalla al final pues no lo tienen. Entonces sí que estamos viendo muchísimos retrasos del lenguaje. De hecho, tenemos 2 logopedas aquí porque el servicio de logopedia, vamos... Nosotros, por ejemplo, en el colegio lo estamos viendo mucho, que a raíz de la pandemia, el hecho de llevar la mascarilla, que en infantil los niños no te viesen la boca, te escuchasen, pero no te escuchasen igual de bien, y al pasar tanto tiempo confinados, tanto tiempo con pantallas, los niños que ahora están pues en primero de primaria, segundo de primaria, lo han notado muchísimo. Lo han notado muchísimo el tiempo que usaban en las pantallas y lo de mascarilla. Mi hijo mayor fue un niño de la pandemia, ¿no? Que estuvo, pues eso, con 2 añitos, nos encerraron en casa. Claro. Y luego, primero de preescolar en el cole, pues con la mascarilla, tal, y él tuvo un retraso del lenguaje importante. Con 3 años el niño apenas hablaba. Y como él, muchos niños de su clase. O sea que sí que fue un impacto importante. Al final, pues eso, los niños necesitaban sociabilizar, ¿no? Vernos hablar, y al final también
tener que estar encerrados, pues eso te hacía tener que usar más las pantallas para poder trabajar y hacer cosas, ¿no? Y al final, pues sí, las pantallas realmente es una niñera. Sí. Que tú pones eso y el niño entra en modo desconexión y ya deja de molestar. De molestar, por así decirlo, sí, exacto. Una rabieta, le pones el móvil, se acabó la rabieta, pero claro, no es la manera adecuada de solventar estas situaciones. Exacto. El niño tiene que aprender a manejar su frustración, tal. Entonces, las recomendaciones son menores de 2 años, evitar las pantallas en la medida de lo posible. Es que han salido incluso, no sé, sí, claro, cuando entregas a los niños a los padres, en la puerta hay madres o padres que van con el carro y hay como un dispositivo, un cacharrito que engancha, es como una manguerita que les pone el móvil siendo bebés. Y yo también lo he visto, y paseando por la calle, que a ver, que el niño lo que necesita es ver los pajaritos, ¿no? Claro. El coche que pasa, no necesita estar viendo una pantalla paseando con el carro. Claro. Pues bueno, pues eso, sí que es cierto que bueno, que hay veces que no queda más remedio, ¿no? Si estás sola en casa, claro, y tienes que hacer la cena y los niños están revolucionados, pues bueno, puedes enchufar la tele un momento, ¿no? Pero sí que se recomienda más enchufar la tele que no tablet o móvil, porque al final esto como que aísla más a los niños, también más riesgo de miopía, y sobre todo vídeos cortos de estos tipo YouTube Kids, que el niño va eligiendo, es como el TikTok de los niños, ¿no? El niño va eligiendo y va pasando y no se centra y va cambiando. Todo esto lo que hace es que el córtex prefrontal, que es el que se encarga de las funciones ejecutivas, ¿no? Atención, tal... pues eso, pues al final no mantiene el niño la atención, no desarrolla estas habilidades, ¿no? Estas funciones ejecutivas. Entonces sí que es importante, pues eso, si ponemos una pantalla que sea pues una peli, a lo mejor en la tele, ¿no? Y pues eso, no más de 1 hora al día sería lo ideal en niños a partir de los 2 años. Y hablando, por ejemplo, también de niños de edades tempranas, algo que te puede causar un impacto, más que al niño, porque a lo mejor no es consciente a la familia, son enfermedades, entre comillas, crónicas, como puede ser diabetes, etcétera. Sí. ¿Cómo lidias tú con ese tipo de situaciones? ¿Cómo te enfrentas a las familias? ¿Y cómo crees que es la mejor manera de abordar una situación como esa, tanto para los padres como para los niños? Pues es muy importante siempre ofrecerles apoyo, ¿no? Porque son situaciones que a veces pues, es una enfermedad, ¿no? Para toda la vida, y hay enfermedades a veces que son duras, situaciones complicadas, ¿no? Síndromes genéticos en pediatría vemos muchos también, que ya es para toda la vida y que incluso a veces pueden no llegar a la edad adulta, ¿no? Entonces pues sí que es muy importante eso, siempre una red de apoyo multidisciplinar, ¿no? Ya no solo el pediatra, sino pues los profesionales que hagan falta, ¿no? Psicología, logopedia, pues lo que haga falta. Y luego también las asociaciones van muy bien también, porque otras familias, ¿no? Claro. Que tienen también niños con las mismas enfermedades y pues ya te dicen un poquito las cosas que les han ido bien a ellos, ¿no? Ponen un poco en común, ven que hay otros niños que son iguales que ellos. Exacto. Entonces todo eso ayuda mucho. Y, por ejemplo, hay casos, bueno, estamos hablando de estas enfermedades, pero también se están dando casos, bueno, yo es que, claro, trabajo en el cole y ves muchos casos que te sorprenden, porque sí que es verdad que se está hablando ahora mucho de, pues bueno, que hay mucha gente con mucha ansiedad, con mucha depresión, pero es que se está viendo hasta con niños. Sí. ¿Cómo se puede trabajar, por ejemplo, una depresión en un niño? ¿Cuál puede ser el motivo en el que ese niño tenga depresión y cómo se puede tratar esa depresión en una criatura, pues digamos, 6, 7 años? Sí, cada vez están habiendo más problemas de salud mental, igual que en los adultos, ¿no? Cada vez vemos más problemas de salud mental, ansiedad, depresión y sobre todo en adolescentes y preadolescentes, trastornos de la conducta alimentaria y conductas de autolesiones. Todo esto han llegado a decir algunos psiquiatras que tenían la planta llena de adolescentes con autolesiones, intentos de suicidio. Entonces estamos ante una verdadera problemática importante. No sé si también las redes sociales están contribuyendo a que todos estos adolescentes tengan este tipo de problemas, ¿no? Pues eso, que se esté incrementando todo este tipo de conductas, ¿no? Al final en redes sociales
ves a todo el mundo muy feliz, muy lo bonito, estupendo, ¿no? Exacto. Tienen unas vacaciones los influencers de ensueño, del yate, no sé qué, y al final pues uno cuando ve eso pues al final dice, jolín, yo qué desgraciado soy, que no llego a final de mes, ¿no? Y que no puedo irme de viaje aquí, pues al final todo esto conlleva, y en niños pues en niños adolescentes pues cuando ven pues eso, que está muy estupendo y pues yo a lo mejor no estoy tan estupendo, ¿no? El físico, que se da mucha importancia también en redes, pues yo creo que todo esto también está conllevando a este tipo de problemas y que son muy adictivas las redes también. Y en niños, pues sí, también lo vemos. Al final, los padres cada vez estamos más estresados, con menos tiempo para dedicarles, ¿no? Y el ritmo de vida tan acelerado que llevamos, pues al final los niños también van un poco arrastrando, ¿no? De extraescolar en extraescolar y pues no le podemos dedicar tampoco el tiempo necesario a la familia. Y bueno, yo creo que todo esto también lleva a que hayan problemas de ansiedad, de depresión en niños. Y bueno, pues todo esto pues con psicología, claro, abordarlo a tiempo cuando haga falta, pues puede ayudar, claro. Y otro problema, Laura, que podemos tener entre los niños es el tema relacionado con el sueño. Bien el trastorno de sueño o bien qué hacer, bien para que duerman o que cojan el hábito del sueño. ¿Qué tips nos puedes dar en ese aspecto? El sueño es uno de los grandes temas de la pediatría, ¿no? De preocupaciones de las familias. Porque realmente, bueno, el sueño sobre todo de los bebés es muy diferente al sueño de los adultos. Pero realmente, no sé si habéis tenido algún animal, algún cachorrito, pues algún perrito o un gatito de pequeños. Yo he tenido y duermen muy mal también. O sea, realmente, pues, ¿esto qué nos quiere decir? No estoy comparando a los niños con animales, ¿no? Pero cuando eres un bebé, ¿no? El sueño pues es inmaduro todavía, es un proceso que tiene que ir madurando y que ya irá haciéndose parecido al adulto. Realmente pues eso, los niños necesitan pues despertarse muy frecuente pues para asegurar sobre todo la supervivencia, ¿no? Pese a que ya hemos evolucionado mucho y ya no va a venir un lobo a comernos por la noche, pues eso se ha quedado improntado en nuestros genes, ¿no? Y pues el niño pues va a seguir despertándose por la noche para asegurar pues eso, su alimentación, que mamá está ahí para cuidarlo, ¿no? Entonces todo esto sigue estando. Entonces nos cuesta entenderlo porque realmente pues eso también con el ritmo de vida que tenemos y a los 4 meses te tienes que incorporar a trabajar y el niño sigue despertándose cada hora y media, pues tú dices, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué va a ser de mí, no? Y en esa situación, por ejemplo, Laura, que acabas de comentar, los padres que les toca volver al trabajo, a su día a día y compaginarlo con el bebé, habrá muchos que a lo mejor digan, no se duerme, no hay manera de que se duerma. ¿Qué pueden hacer esos padres? Claro, ¿Cansarlo? hay gente que recurre incluso a la medicación. O sea, yo lo he visto casos de bebés que han venido medicados porque algún pediatra así a lo mejor más antiguo, ¿no? Les ha dado alguna medicación para dormirlos. Claro, esto no es conveniente realmente. Claro. Pues siempre podemos hacer una serie de rutinas, ¿no? Pues controlar también las ventanas de sueño, por ejemplo, eso nos puede ayudar un poquito pues para ver las señales de sueño también del niño. Las ventanas de sueño, el tiempo que tiene que permanecer el niño despierto entre siesta y siesta, por ejemplo, o desde que se despierta hasta la primera siesta o desde la última siesta hasta que se va a dormir, ¿no? Pues nos da un poco, por edades, pues podemos saber el niño cuánto tiempo debería estar despierto, cuántas siestas debería hacer, y esto nos ayuda un poquito pues a tener una rutina que sí que con los niños es muy importante. Y al final, cuando eres padre, realmente tú tienes que hacer una serie de, pues eso, de sacrificios, no puedes seguir con el mismo ritmo de vida que llevabas antes. Hay gente pues que dice, no, yo no cambiaré mi vida, ¿no? Por la paternidad. A ver, siento decirte que va a cambiar. Que va a cambiar, o sea, que no. Y si intentas no cambiar, pues el niño va a ir a remolque, pobre, y claro, no puede estar el niño yéndose a dormir a las 11 o a las 12 de la noche, como hacías cuando no tenías hijos, ¿no? Pero sí, alguna situación de estas me he encontrado yo, de padres, no, mira, yo no voy a cambiar mis hábitos. Y el niño pues dormir muy mal y preferir darle medicación, pues aquí no vas a encontrar esto, lo siento, pero sí.
Mal. Y yo quiero hacerte una pregunta a nivel personal, porque claro, trabajo con niños también, no desde el ámbito médico, pero sí que en un cole. Y sí que es verdad que a veces vienen padres con algunas cositas que a ti te hacen mella y te hacen dudar a veces. Entonces yo tengo una duda que a lo mejor no es nada interesante, pero para mí sí. El tema del betadine. Porque yo recuerdo cuando era pequeño, bueno, cuando éramos pequeños, tú te caías, te rascabas la rodilla y chorretón de betadine y... Agua oxigenada y betadine. Y ya está. Pero me pasó un caso hace años que vino una madre y un padre a quejarse que no le pusiésemos betadine porque era cancerígeno y que teníamos que intentar no usarlo. Claro, yo me quedé descolocado porque desconocía eso. Entonces... Sobre todo lo decimos de no usarlo en embarazadas y en bebés pequeños o niños pequeños por la absorción del yodo, porque es povidona yodada. Vale. Entonces puede provocar alteraciones de, pues eso, a nivel de tiroides y tal. Pero en principio es por eso. Vale. Es que era desconocimiento total y me quedé, dije, ostras, a ver si... decimos en niños pequeños y tal, mejor usar clorexidina. Vale, vale. Y luego otra duda también, de cara a estar en el cole. Yo veo que el tema de almuerzos y meriendas, ¿vale? Es algo que cuesta un montón cambiar y mira que intentas hacer miles de historias, pero al final... Tú eres el profe y por mucho que digas, no puedes hacerlo. Entonces tenemos que si el día de la fruta, que si el día del bocata, pero es imposible luchar contra eso. ¿Qué podríamos hacer desde el cole para intentar cambiar un poco esa rutina de casa? Es decir, es que es muy cómodo coger el paquetito de galletas, el zumo, que hacer el bocata o ir a por la mañana a comprar el pan que esté tierno. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el colegio para intentar cambiar esos mini hábitos malos? De tanto almuerzos como meriendas. Al final yo creo que todos sabemos que eso no es lo más adecuado, ¿no? Exacto, exacto. Lo que pasa es que sí que es verdad, pues bueno, que cuando eres padre y tal, pues llevas eso, entre el trabajo, los niños, tal, vas deprisa y corriendo y hay gente pues que cae en estas cosas, ¿no? O que el niño es mal comedor y es que es lo único, que, con tal de que coma, pues... que coma lo que sea. Que coma lo que sea y ya está. Pues bueno, no es lo más adecuado, pues igual talleres informativos, ¿no? Vale. Informando a las familias, porque sí que, bueno, habrá gente que realmente pues no lo sepa, ¿no? Pero si la gente supiera que los ultraprocesados causan un montón de enfermedades, entre las cuales está el cáncer, pues a lo mejor se lo pensarían si todos los días le dan al niño unas galletas que tienen 20 ingredientes entre los cuales está, no sé, cosas extrañísimas que no vas a encontrar en cualquier tienda. En cualquier tienda, ¿no? Y que, pues eso, que se relacionan con enfermedades severas. Pero yo creo que no ha calado suficiente igual toda esta información, no sé. ¿Y tú, Laura, eres partidaria de los que dicen que los niños tienen que comer de todo? O, por ejemplo, si hay algún padre que, por ejemplo, sea vegano y diga, no, mi hijo yo quiero que sea como yo. ¿Tú crees que ahí realmente se le está ayudando al niño o hay algo que de alguna manera necesitará complementar? Necesitará complementar, claro. A ver, si tú puedes ser vegano, está genial. Y de hecho una dieta vegana pues bien planificada y suplementada, pues no hay problema incluso ni para mamás embarazadas, ni mamás lactantes, ni bebés, ni niños. Pero sí que es importante pues eso, que esté bien asesorado por un nutricionista y que suplemente todo de manera adecuada para que no falte ningún nutriente, claro. Pero sí, por poder se puede, claro. Sí que estoy viendo mucho últimamente el tema de la dieta paleo en niños y pues bueno, a veces sí que vemos que se estreñen mucho porque claro, no comen ni legumbres ni cereales integrales. Y bueno, pues igual tampoco es lo más adecuado, ¿no? Este tipo de dietas así tan restrictivas al final. Que solo, pues eso, comen carne, pescado, huevos y frutas y verduras y ya está. Y el tema clave en niños, chuches y golosinas, ¿cómo lo hacemos? Porque al final son niños, claro, todos hemos sido niños y te gusta. Niños y como adultos. Y como adulto también te gusta, ¿no? Ese chute. Mientras sea algo puntual, que no comas a diario, pues bueno, no pasaría nada. Pero es eso, que al final que todos necesitamos también ese momento, ¿no? De comer algo que está bueno y que no es saludable y ya está, ¿no? Pero la cuestión es, el problema es cuando forma parte del día a día, que al final yo sí que tengo un Reels en Instagram donde pongo, pues que a veces algunas familias dicen, no, mi hijo no come azúcar. Y a lo mejor el niño tiene unas caries que te mueres, ¿no? Y dices, ostras,
pues a ver, cuéntame, ¿qué come el niño? Y vas sumando pues, cereales de desayuno, que es todo azúcar. Luego galletitas para el almuerzo. Más azúcar. Luego de postre en la comida un petit suisse. Luego para merendar un zumo de brick y no sé qué. Y luego para cenar pues un vaso de leche con colacao. Y claro, vas sumando y al final lo que te sale de azúcar al final del día es una barbaridad, claro, y te has pasado del azúcar diario. Te has pasado del azúcar diario 5 veces, por lo menos, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema, que al final, claro. Pues lo que comentabas antes de los almuerzos y tal, que, jolín, que si el niño se lleva una pieza de fruta y unas tortitas de maíz envasadas, eso está genial y es un desayuno, un almuerzo súper rápido también, que tampoco hace falta estar haciendo recetas de leche Bosquet, ¿no? Bueno, sí. Pero jolín, que tampoco hace falta complicarse tanto para comer bien, quiero decir, que es fácil, no sé. ¿Y dirías, Laura, que hay algún, vamos, por tu experiencia, algún alimento que esté demonizado, que los padres tú se lo recomiendes y digan... Yo esto no se lo voy a dar a mi hijo, ¿y tú crees que es muy positivo? Diría que el más demonizado últimamente es la leche de vaca. Supongo que habréis oído, ¿no? Que la leche de vaca, pues eso, es inflamatoria, que causa cáncer, que causa autismo incluso, que causa mocos. Yo lo de los mocos sí. Yo sí que había leído, por ejemplo, no sé si lo leí, lo vi en un vídeo, no sé dónde lo vi, o lo escuché, que decía que todos los mamíferos, cuando acaba su etapa de lactancia, ya no beben leche. Claro. Entonces, ¿por qué el ser humano tenía que seguir bebiendo leche? Pero el ser humano también es el único que ve los Simpsons, ¿no? Sí, claro, por eso. Va a un concierto. Entonces, pues claro, a ver, sí, es realidad eso. Pero bueno, al final sí que es verdad que no se ha demostrado como causal de estas enfermedades, ¿no? Porque son enfermedades multifactoriales al final. Sí que es cierto decir que la leche de vaca no es algo imprescindible. Tú puedes obtener calcio pues, de otros alimentos perfectamente, y si tú no quieres consumir leche, pues oye, no pasa nada tampoco. Claro. Además de que hay otros lácteos que son igual más interesantes, como los yogures, ¿no? Que son fermentados, el kéfir, el queso, ¿no? Y que a veces pues sientan mejor incluso por el tema de la lactosa y tal. Pero, vamos, no se ha demostrado que cause moco a nivel de la nariz. Sí que hay algún estudio que dice que aumentaba el moco a nivel intestinal, pero vamos, que a nivel de la nariz no. Nada. Y luego el tema de cáncer se ha visto que protege de ciertos tipos de cáncer, quiero decir, y que no hay causa directa con que produzca algún cáncer en concreto, al igual que el tema del autismo. Pero bueno, al final pues eso. Laura es partidaria de leche de vaca. Sí, y ya está. A ver, hay mucha oferta, no solo te limitas a eso, exacto, sí. Cada uno que haga lo que quiera. Claro. Y luego tenemos ahí, vamos a hablar un poquito también, porque tenemos ahí tu libro, ya que tú eres doctora, especializada en pediatría y en nutrición infantil. Sí, hice un máster en nutrición infantil y durante la residencia pues me especialicé rotando en hospitales y tal, pues eso, en nutrición infantil. ¿De vocación ya tú lo sabías desde chiquitita o fue conforme lo ibas viendo, te iba gustando y dijiste esto es lo mío? Yo creo que fue más de mayor, sí, vale. Porque de pequeña tampoco tenía muy claro que quería ser pediatra, o sea que sí. Fuiste descubriéndolo. Sí. ¿No? Y ahí en ese libro, ¿qué reflejas? Porque si puedes coger el libro y así que lo puedan ver, ahí. Sí, porque se llama Preparados Listos ñam, ¿no? Sí, Preparados Listos ñam y nada, hablo de la alimentación desde que el niño nace realmente, bueno, pues de la importancia de los primeros 1000 días, ¿no? Primeros 1000 días, sí, que es el embarazo y los primeros 2 años de vida del bebé, que es muy importante, pues eso, tanto la alimentación en la madre como en el niño, pues eso, para prevenir algunas enfermedades en el futuro, ¿no? Modular la microbiota intestinal, que son, pues eso, los microorganismos que nos ayudan en muchas funciones, ¿no? Y que es muy importante, pues eso, cuidar esa alimentación en estos 2 primeros años de vida y en el embarazo, pues para que nos sirva para el resto de la vida, ¿no? Luego hablo también de lactancia materna, de lactancia artificial, de la alimentación complementaria, y luego ya hablo pues de la alimentación en grupos de alimentos, luego pues de cosas típicas, ¿no? De mi niño se ha estreñido, mi niño es mal comedor, cosas así. Tips, ¿no? Para padres y madres que pueden tener dudas. Comer saludable, y luego al final hay 41 recetas
que hice con mi marido, Chebosquet, y que son, pues eso, muy apetitosas y saludables también. Así que... O sea, que dijéramos que ahí podemos encontrar tanto tips básicos del día a día que que le puede pasar a cualquier familia, como también luego un recetario recetario, pues eso, con recetas, y también están adaptadas a niños alérgicos. Muy bien, muy guay. Para todos los públicos. Aquí tenemos para todos los públicos. ¿Y es el único libro que has escrito? ¿Tienes otro? De momento sí. ¿Te has planteado otro? La verdad es que escribir un libro es una tarea ardua. Y me pilló pues con el segundo peque, que era bebé, entonces fue complicadete. Entonces, pues bueno, de momento, hasta que igual no crezcan más, sí. ¿Y cómo compaginas, Laura, tu día a día? Porque, bueno, entiendo que esto fue durante un periodo de tiempo concreto a tope. Ahora, en el día de hoy, ya no te dedicas a la escritura. Claro. Pero ¿cómo compaginas pues tu día a día, conciliar con tu familia, con tus 2 hijos, con la clínica, con redes? ¿Cómo se organiza Laura? Pues Laura se organiza como le dejan, buenamente puede, porque vamos, es complicado. Realmente, pues es la conciliación que nos han vendido, ¿no? Pues es un poco utopía, al final es muy complicado. Porque si quieres ser una madre presente, pero también no dejar de lado tu carrera profesional, ¿no? Y pues eso, cuidarte también, hacer ejercicio, tal, pues al final vas un poco loca durante el día, ¿no? ¿Llevas una rutina o es cada día lo que venga? Sí, a ver, intento llevar una rutina y sí que es cierto que emprender me ha servido un poco también para ser dueña de mi horario y poder yo pues regularizar mi horario como quiera, ¿no? Y pues eso, mi marido también ha estado viajando, tal, entonces pues bueno, pues yo puedo ahora con este horario pues regularizar un poco más como quiero que sea mi día a día, ¿no? Y sí que pues también voy a hacer ejercicio y me dejo ciertos días para hacer deporte y pues bueno, al final y tardes, pues las tardes que mis hijos tienen extraescolares, pues yo paso consulta. Y al final, pues eso, y también, pues bueno, los abuelos nos ayudan, ¿no? Que no sé qué haríamos sin ellos. Gracias, abuelos. Gracias, abuelos. Y bueno, al final, pues como hace todo el mundo, ¿no? Básicamente. ¿Y cómo va la clínica? Porque estábamos comentando antes que lleva 1 año y poquito, ¿no? ¿Cómo ha sido este inicio de la clínica? ¿Cómo fue la idea de crearla? ¿Y cómo nos está yendo? ¿Cómo te está yendo? Sí, pues la verdad es que muy bien. Este mes, por ejemplo, está súper lleno, pese a ser verano ya. O sea que la cosa ha arrancado ya mucho y no me puedo quejar para nada, desde luego. Sí que un poco por eso la sensación un poco de agobio, de ostras, de no llegar a todo, pero bueno, eso es bueno también, claro, al final. Y sí que yo siempre tuve la idea de montarme algo, porque yo trabajaba en la seguridad social y no podía ejercer de la manera que a mí me apetecía, ¿no? Pues allí tenías que ver 50 pacientes a veces, incluso en invierno, cada 5 minutos uno, y te forzaban un montón de... Tú tenías tu agenda por la mañana, pero luego te decían, no, es que te hemos forzado a 11 niños y los tienes que ver. Y claro, y decías, Dios mío, ¿cómo los voy a ver? Si es invierno, solo con que le quiten la ropa al niño, es que no... No te da tiempo, no te da tiempo. Atención estamos dando, ¿no? Claro, es como cada 5 minutos tendría tipo lo del programa este que se caían. En la hora caigo la hora check. El de Arturo que se abría la compuerta y caía. Me daban ganas de hacer eso, ¿no? Y se acabó el tiempo, adiós. Pero no podías hacer eso, claro. Entonces yo tenía pues eso, mucha ansiedad de que no podía trabajar así. Había mañanas que me iba a mi casa y tardes, ¿no? Ya, que decía, ostras, este niño, es que al final se me pasará algo, es que no puedo dedicar la atención, no puedo hacer la atención que yo quiero, ¿no? Entonces, pues aquí son consultas largas donde puedo abordar todo, un abordaje integral, pues pregunto sobre la alimentación, sobre el sueño, sobre todo eso en las revisiones, ¿no? Luego pues también hay consultas del niño enfermo que son más rápidas, ¿no? Pero al final es un tiempo mucho mayor al que podía tener yo allí. Es que, claro, allí es que era uno detrás de otro. Pim, pam, claro, aquí también pues puedes hablar con las familias, estableces ya una relación más de confianza
estás más distendida, tú más relajada, ¿no? Puedes sonreír y Sí, es que es otra cosa al final, ¿no? Sí, Y disfrutas de lo que también haces. el abordaje multidisciplinar, que sí que a mí me apetecía mucho porque, Muy pues bien. bueno, contar pues eso con otros profesionales que te pueden ayudar A solucionar a cualquier problema. solucionar y a dar una mejor atención, Claro. al fin y al Por aquí, cabo. ¿de cuántas personas es el equipo que formáis aquí en la Pues, clínica? pues de memoria no me lo sé, pero vamos, que tenemos, soy yo, la recepcionista Ainhoa, luego tenemos 2 logopedas, tenemos una fisio infantil, tenemos una odontopediatra que corta frenillos y hace también revisiones a peques, tenemos una psicóloga y una asesora de lactancia. Ostras, Entonces somos 8, sí. Buen equipo. Buen equipo, Sí. sí, sí. Sí, sí. Mm. ¿Y cuál podríamos decir, Laura, que es el ticket medio de, pues si alguien nos está escuchando y cree que le serviría esto porque a lo mejor se da cuenta que cuando acude a A Seguridad Social, Seguridad vamos. Social, Social. Sanidad Pública, ve que no están atendiendo a sus hijos como creen que se merecen, para que se hagan una idea del coste que les supondría... Pues yo creo que soy bastante asequible. O sea, una primera visita son 60 euros. Ajá. Que vamos, que yo creo que bastante asequible. Y luego las sucesivas pues van variando, 35, 40, 45, dependiendo del tipo de consulta servicio. que sea. Y luego pues la psicóloga, por ejemplo, la primera 60, la sucesiva 50, las logopedas la primera 60, las sucesivas 35. Son precios asequibles. No trabajamos con seguros porque sí que Te voy es a preguntar cierto ahora. que los seguros pagan muy poco al profesional Vale. y al final te toca un poco para que sea rentable pues hacer... Muchísimos y es al final Claro, lo mismo. es lo que- mismo que antes. Entonces, como Ajá. yo no quería eso, pues, Claro. pues sí que al final, pues al principio pues los inicios son un poco hasta que se corre la desarrolla. voz, Corre la voz ¿no? y, Y claro. tal. Y sí que es cierto que por suerte, gracias a las redes sociales, yo he tenido mucha suerte de que ha venido gente de toda la provincia, incluso gente que a lo mejor ha estado de veraneo, de Bilbao, de Madrid, que han venido También por aquí. aquí. Claro. Entonces, pues las redes sociales al final sí que es un reclamo muy grande, ¿no? Y un reclamo publicitario y a mí me han ayudado mucho. Y que también hago consultas online a toda España y de españoles por el mundo, mogollón también. Gente que a lo mejor vive en Egipto, en Kazajistán, en Reino Unido, vamos, en todos Porque sitios. di cómo te llamas en redes para que... La vamos, pediatra Laura, que no lo he dicho. Por eso Lo he digo- presentado y de todo y se me ha olvidado, pero bueno, sí. Muy bien. Y aquí bueno, en lo que es la clínica, bueno, estabas diciendo que te está yendo muy bien, que estamos teniendo, ¿no? Este mes lo tienes Sí. completo. Ujú. Entonces, podríamos decir que, pues vamos a hablar un poco también de lo que es la facturación de la clínica, está yendo muy bien, ¿no? Podríamos decir Sí, que... a ver, al principio pues no iba tan bien, ¿no? Pero al final, pues eso, al cabo de un año y tal, pues bueno, sí que es verdad que muy bien. Porque el equipo Sí. que hay está contratado por ti o son autónomos que trabajan aquí. La ¿Cómo? mayoría son autónomas que trabajan también en otros sitios Ajá. y que, bueno, pues eso. Pero alguna sí que está contratada, dependiendo de quién. Y bueno, bien, la verdad que sí que es verdad que el emprendimiento me ha parecido una experiencia bastante dura, que no me lo imaginaba yo tan duro. Y sobre todo ha habido también un poco de decepciones con personas que pensaba que eran amigas. Sí, Ahí ves donde de Sí. verdad... ha sido un proceso bastante durillo, te diría yo. Sí, sí. De gente que a lo mejor no te esperabas, no sé. Y te has saltado con cosas que no tal, no sé. Te ha servido sí, un poco sí, a sí, nivel, sí. o sea, a nivel personal en todos los aspectos. Un Sí, poco a lo sí, mejor sí. en tema organización. Crecimiento personal, vamos, a nivel extremo, Extremo. sí. Es que para eso te lo da. O sea, yo creo que esto sirve muy bien para Sí, lo sí. que es tema de crecimiento personal. Nosotros sí, también nos sí, lo sí. llevamos de todas las charlas que tenemos. Sí, sí, Nosotros sí. aprendemos una barbaridad en todas que Mm. si no, no habría manera de Sí. saberlo. Así que bueno, la burocracia que os voy a contar Bueno, de eso. eso. Es algo Pero que... ahí no Sí, podemos sí, hacer sí, mucho. sí. ¿Y qué consejo le darías, por ejemplo, Laura, a un padre, además de que lea tu libro, a un padre que quiera aprender sobre este ámbito, pues que acaban de ser padres y quieren aprender sobre todo el tema de, pues bueno, desde que nace o desde el embarazo hasta pues los 3, 4, 5 años, el día a día, lo que se va a encontrar, cómo solucionar algunas
algunos problemas que le vengan, ¿qué consejo le darías a esa gente? Pues les daría de consejo que sigan a la pediatra Laura. Eso es lo primero. Y luego, pues eso, que se informen con libros, con pues, otras cuentas de redes sociales, que sean de profesionales actualizados, ¿no? Pero también que busquen a alguien, a un profesional y profesionales de confianza que cualquier duda que tengan pues les pueda ayudar, ¿no? Y bueno, al final es un poco pues también seguir el instinto de lo que ellos vayan queriendo hacer, ¿no? Pues adelante, eso, con lo que venga. ¿Y ser pediatra te hace ser obsesiva con tus hijos? Yo creo ¿O que- sabes diferenciar bastante bien o estás Yo siempre creo que pendiente? es ventajoso, Sí. creo. Es una ventaja, sí, ¿no? Es ventaja porque sí que es cierto que, bueno, mi hijo mayor va a cumplir 7 años en septiembre Sí. y no hemos ido nunca a urgencias. No, bueno, con ninguno de los dos he tenido que ir a urgencias nunca todavía. O sea que al final, pues bueno, sí que alguna visitita de ir por la noche a la clínica a coger algo, ¿no? algo de medicación para llevárselo tal, sí que me ha tocado hacer alguna vez, ¿no? Porque al final, pues bueno, en vez de ir a urgencias, pues he venido a la clínica, ¿no? Pero sí que, pues eso, al final te ayuda un poco porque cuando eres madre, pues hay muchos miedos, ¿no? Y sí que pues me ha servido para estar más tranquila en muchas más cosas. A mí yo creo que sí que vamos, que me ha ido bien. Sí que es cierto que a lo mejor con el tema de accidentes infantiles, ¿Accidentes de qué tipo? sí, pues a lo mejor de... ¿Atragantamientos o cosas de Claro, estas? Vale. de que con eso se pueden atragantar, tal. Cuidado, a ver si lo van a atropellar. Porque al final, claro, cuando eres pediatra, pues ves cosas, Claro. pues un poco trágicas, ¿no? A veces que... Y sí que es cierto que vemos mucho, pues a lo mejor que dan palomitas en el cole a los niños. O el otro día fuimos en un barco y había una máquina de palomitas para niños. Para y yo niños. dije, Esto... y Por en ahí un no. barco, que imagínate si pasa algo, ¿no? Pues eso. Que bueno, que al final que ves un poco el peligro, ¿no? En todas partes, ¿no? O alguna piscina sin barandilla, en una casa con niños pequeños. Y dices, ostras, Sin no pasan más socorrista. cosas porque Dios no quiere, Dios ¿no? no quiere. Sí, Pero sí. sí, un poco... Igual el problema lo veo más eso en los accidentes, tal, porque hay mucha Claro, gente claro. pues que a lo mejor no se percata de esas cosas, ¿no? Y tú pues lo vas viendo todo. Claro, y tú a lo mejor también, es verdad que cosas que a lo mejor a una madre primeriza, a un padre primerizo le puede causar, no sé, una manchita que le pueda Claro. salir en la piel, puede ser eso una El fin odisea. del mundo, sí. Tú lo ves y dices, bueno, pues que se ha Esto no es rascado, nada, lo que sea, claro, no es sí. nada. Claro, eso también te ha ayudado a lidiar Sí, sí, sí. ciertos problemas. Sí. Claro. ¿Y cómo crees, Laura, que va a avanzar el mundo de la pediatría en los próximos años? ¿Crees que vamos a ver avances o que vamos a seguir estancados? ¿Cómo crees que...? Pues ojalá veamos avances, pero bueno, como todo, para que hayan avances hace falta invertir en investigación y sí que es cierto, pues bueno, que no se invierte suficiente, ¿no? Sobre todo pues tema cáncer, tal, sí que se debería invertir más y también pues en tema pediatría, pues en enfermedades raras, ¿no? Pero al final es un poco pues complicado todo este tema. Pero sí que creo que, bueno, que estamos derivando eso hacia que las familias están más informadas porque tienen mucha información a su alcance. Y eso es bueno para ellos, desde luego. Y eso también nos obliga a los profesionales a estar más actualizados y a dar el callo, ¿no? Aportar ese valor. Bueno, yo creo que han habido cambios también, lo veo, por lo que comentabas ahora también, que no lo hemos hablado y a mí me gustaría hablarlo porque yo lo uso, que son los zapatos estos respetuosos, ¿no? Sí. Sí que es verdad que ahora veo muchos niños, de hecho tenemos aquí a alguien de público que tiene una sobrina que gasta ese tipo de zapato, ¿no? Y yo lo gasto desde hace un año y sí que es verdad que me tratan un poco de loco, ¿no? Me dicen, ¿pero dónde vas con esos zapatos? Porque no son bonitos, son... Bueno, esa marca en concreto tiene zapatos Tiene cositas chulas. Y ya van saliendo más marcas que tienen modelos que están bonitos. guays, Pero sí que es verdad que, claro, como la punta ha de ser ancha para Claro. que el pie esté bastante abierto, Sí. sí que es verdad que no son del todo bonitos. ¿Qué piensas tú acerca de estos zapatos en niños? Porque no Sí, sé... o pues sea, creo que es muy importante, desde luego, mis hijos los usan, yo a mis pacientes se los recomiendo desde luego, porque sí que es verdad que veíamos antes unos zapatos de estos con mucho tacón, rígidos, y todo eso pues podía originar problemas en el desarrollo de los pies, ¿no? En las piernecitas, en la marcha. Entonces sí que es muy importante, desde luego, darle a las familias pues eso, este tipo de calzado, que cada vez hay más modelos que podemos usar
y pues eso, saber pues que el niño antes de que camine no debe usar nada. Cuanto más descalzo vaya, mejor. Si ya se pone de pie por la calle y hay riesgo de que se pueda hacer daño, pues ya pues comprar un calzado, pero que sea pues lo más parecido a ir descalzo posible. Y en casa descalzo siempre y pues eso, siempre pues también favorecer que hagan actividades por superficies de diferentes texturas, ¿no? Pues por la playa, por ejemplo, el césped, que vayan a lo mejor también trepando por cositas tipo el triángulo de Pigler, ¿no? Que tiene una rampa para que ellos vayan, pues eso, fortaleciendo toda su musculatura, ¿no? De los pies y de las piernas. Entonces, todo esto es algo que es bastante desconocido, pero que cada vez también, gracias a las redes sociales, que hay bastantes referentes en podología infantil que son muy buenos, todo esto está cambiando. Y antes de acabar, Laura, nos gustaría preguntarte si hay algo que a ti te habría gustado comentar y nosotros no hemos caído o no ha salido el tema en la conversación y crees que es importante. Pues bueno, yo creo que más o menos todo lo que... O dejar algún mensaje a los que nos escuchen o nos vean, un mensaje final. Mensaje final, pues nada, que pues eso, que se informen bien siempre, ¿no? Porque la información es poder, ¿no? Y que, pues eso, que en redes ofrezco mucha información valiosa y gratis para familias. Y que si se quieren venir a la clínica, pues nada, que aquí les espero. Son bienvenidos. Pues muchísimas gracias, Laura, por este ratito. Gracias a vosotros. Gracias por abrirnos la puerta de tu clínica, de dejarnos hacer este despliegue de medios. De medios. Y estaremos atentos a tus redes a ver qué consejitos nos das para cuando José y yo seamos padres, que podamos hacerlo bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Laura. Gracias.